de centros de salud y servicios de la ESI Hospital San Juan de Dios. Este es un manual que se supone estar en todos los servicios y en todos los puestos satélites de toma de muestra. Y la mayoría de ustedes ya han recibido esta capacitación. Entonces vamos a hacer un recorderis de estos lineamientos. Hay algunas cositas que se han adicionado últimamente de acuerdo a las transformaciones que ha sufrido nuestra prestación del servicio, y vamos a hablar de la toma de muestra para investigación de virus respiratorios, específicamente toma de muestra para COVID. Entonces, bueno, el objetivo general de este manual es preservar la integridad y la identidad de las muestras y de todas maneras, pues considerar todas las variables medioambientales que pueden afectar la muestra en su fase preanalítica. Recordemos que la fase preanalítica es la más importante. Dentro de los objetivos específicos está impartir los lineamientos necesarios para garantizar la identificación inequívoca de las muestras, creo que es la parte más importante de este módulo, y así asegurar la trazabilidad de las mismas en la fase preanalítica, analítica y postanalítica. Exponer los requisitos referidos en la preparación y colocación de los diferentes contenedores. Vamos a hablar también de la preparación del paciente y los formatos que nos van a permitir llevar la trazabilidad de la muestra. Dentro de toda esa documentación que debe acompañar el proceso de toma de muestras, hay un paso muy importante y es la recepción del paciente. En el momento de realizar la recepción del paciente hay que aplicar esta lista de chequeo, hay que verificar sus condiciones de preparación, la identidad del paciente, que la orden que el paciente trae corresponda con su nombre y corresponda con su factura y la orden médica, y verificar la disponibilidad del material necesario para la toma de muestra. En cuanto a las condiciones con las que debe cumplir el paciente, en cada unidad satélite de recolección hay el manual, como les estaba comentando anteriormente. Dentro de los anexos del manual, en la parte final, está el folleto de condiciones de preparación del paciente. Ese folleto es bueno que le saquen copia o pidan las copias en almacén para que sea entregado a los pacientes y el paciente conozca cómo debe ir preparado a su toma de exámenes. Dentro de los exámenes de rutina, las condiciones de preparación generales y básicas es el ayuno. El ayuno ideal es de 10 a 12 horas. Después de las 12 horas los niveles de glucosa empiezan a descender. No fumar ni antes ni durante la realización de los exámenes, ni ingerir bebidas alcohólicas 3 días antes. Si el paciente está tomando algún medicamento, debe informar a la persona que toma la muestra y esta a su vez debe hacer alguna anotación en la orden. No realizar actividad física antes de realizar los exámenes, disponer de tiempo suficiente, 3 y 4 horas como mínimo, cuando el paciente tiene pruebas de tolerancia a la glucosa. Para recolectar muestras de orina, se debe hacer un lavado genital completo, se debe recoger el chorro medio, es decir, descartar la primera porción de la micción y la última porción, recoger solamente la mitad de la micción. Y utilizar un envase destinado para tal fin que sea óptimo, un envase taparrosca. Para examen, otras condiciones de preparación para exámenes de rutina está la preparación para la orina de 24 horas. Por favor, dar las indicaciones al paciente de que se empieza con la segunda orina del primer día, o sea, el día que empieza la recolección, se descarta la primera orina de la mañana, se inicia con la segunda, y se introducen en el recipiente todas las micciones completas hasta el siguiente día y se termina con la primera.
con la primera orina del segundo día. Hacer hincapié en que si estamos en un clima templado o un clima caluroso, esta muestra de orina debe permanecer refrigerada todo el tiempo de recolección. Para la recolección de muestras de materia fecal, entonces la micción de la muestra debe ser de manera espontánea y no debe contaminarse ni con agua al sanitario ni con orina. Para exámenes de urgencias, pues no hay ninguna condición previa que cumplir de parte del paciente. Sí, idealmente se debe realizar un lavado genital para la recolección de la orina y hacer la recolección con el mismo método de chorro medio que les expliqué hace un momentico. Y la materia fecal es idéntico a como se explicó para exámenes de rutina. Dentro de la papelería o documentación que debe soportar el procedimiento de toma de muestra, tenemos la orden médica, que es uno de los documentos más importantes. En este momento pues no tenemos mucho inconveniente con la orden médica porque pues la está generando el sistema. Pero cuando no tenemos internet o hay necesidad de hacerla manual, pues esta orden debe llevar los nombres y apellidos del paciente, la edad, el sexo, el tipo y número de identificación, la EPS, la impresión diagnóstica, los exámenes a realizar y la firma y sello del médico. Además de ello, debe respaldarse esta orden con una factura, autorización cuando los exámenes son de mediana complejidad, consentimiento informado cuando éste aplica, por lo menos por ejemplo, en análisis de VIH, formato de entrega de muestras al servicio, que es el que nos permite hacer la trazabilidad de la muestra. En cuanto al marcaje, se debe utilizar un marcador imborrable, usando los mismos rótulos que trae el material, evitar cinta, micropor, esparadrapo, cualquier otro elemento que se pueda despegar. No, se deben utilizar los nombres y apellidos completos del paciente y su número de identificación. Bueno, antes de tomar las muestras se deben verificar 3 correctos, que son el paciente correcto, la orden correcta y el material correcto. Tratar de que sea el mismo paciente quien mencione cuál es su nombre, si no es posible por el paciente, por su acompañante o familiar, y apoyarse también en las escarapelas que utiliza la institución en las cabeceras de las camas en caso de hospitalización. Las medidas de bioseguridad que deben utilizarse pues son las mismas precauciones universales. Todo paciente debe tratarse como potencialmente infectado con VIH o cualquier otro tipo de infección que sea transmitida por sangre o por fluidos. El uso de barreras personales de protección es indispensable, la bata de manga larga, ojalá desechable, guantes desechables, cofia, tapabocas, el uso de las gafas y de la careta. No comer, beber, fumar, ni usar lentes de contacto en el área de trabajo. Estamos hablando ya específicamente del interior del laboratorio o de puestos ya de toma de muestra como tal, servicio de toma de muestra como tal. No utilizar joyas, anillos, pulseras, reportar inmediatamente cualquier accidente, mantener su lugar de trabajo limpio, no guardar alimentos en las neveras, no salir del servicio con los elementos de protección personal, desechar todo el material de acuerdo al PEGIRS, recordar que los guardianes se llenan hasta las 3/4 partes. La disposición de desechos y de residuos se debe hacer de acuerdo a nuestro PEGIRS. Ese documento también lo tenemos que leer y debemos estar enterados de todos los lineamientos que allí se imparten. Lo mismo para el tratamiento de posibles derrames. Bueno.
Vamos a hablar de los dispositivos que utilizamos en la actualidad para la toma de muestra. Entonces, en la actualidad se están tomando las muestras con tubos de extracción al vacío o acutainer, los cuales se pueden diferenciar entre sí por el color de su tapón. Entonces, iniciamos explicando la función de los tubos tapa roja o tubos tapa amarilla. Son tubos que no contienen aditivo. Cuando hablamos de aditivo, hablamos de cualquier tipo de anticoagulante. Ellos contienen un gel separador en el fondo. Los tubos taparroja, que son taparroja solito, generalmente no tienen ese gel separador. Ese gel separador es importante porque en el momento de la centrifugación, ese gel va a subir y va a permitir la separación completa del suero de los glóbulos rojos. Entonces, sube el gel separador, los glóbulos rojos quedan abajo, el suero queda arriba y por lo tanto ya no hay ningún consumo de ningún analito por parte de los glóbulos rojos. La muestra de suero, que es la que se obtiene de estos tubos tapa amarilla o tapa roja, entonces es utilizado para pruebas de química, de inmunología, las pruebas especiales como las hormonas, y también se necesita un tubo seco para las pruebas cruzadas. Seguimos con los tubos de extracción tapa lila. Entonces los tubos tapa lila contienen un anticoagulante que se llama ETA. Este anticoagulante no es muy aparente porque generalmente preparan estos tubos con el anticoagulante adherido a las paredes por aspersión, entonces no podemos observar así a grosso modo la presencia del anticoagulante en los tubos. Sin embargo, debemos mezclarlos por inversión suavemente 30 veces después de tomar la muestra y se debe conservar la relación anticoagulante-muestra. ¿Cómo se conserva la relación anticoagulante-muestra? Estos tubos generalmente traen un conito o una flechita o traen un cuadrito negro, el cual indica hasta dónde se debe tomar la muestra. Esta es la muestra ideal para hacer exámenes del área de hematología, como cuadro hemático, grupo sanguíneo, recuento de reticulocitos, velocidad de sedimentación. Seguimos con los tubos tapa azul. Estos tubos tapa azul contienen anticoagulante llamado citrato de sodio al 3.8%. Este tipo de tubo se utiliza para las pruebas de coagulación, dentro de ellas tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina, fibrinógeno, el dímero D, que se está utilizando ahorita tanto para el seguimiento de COVID. También deben mezclarse suavemente por inversión 30 veces y conservar la relación anticoagulante-muestra. Nos vamos a dar cuenta cuando tengamos la oportunidad que estos tubos sí manejan un anticoagulante completamente líquido que es muy fácil de apreciar en el fondo del tubo. Luego aquí es mucho más importante conservar la relación anticoagulante-muestra, es decir, tomar hasta donde está el conito del tubo o donde está la rayita negra de las que le hablé anteriormente. Seguimos con los tubos tapa verde. Los tubos tapa verde tienen un anticoagulante llamado heparina de litio. Este es el anticoagulante que se utiliza cuando nosotros hacemos determinación de gases venosos o arteriales y los electrolitos. También debe mezclarse suavemente 30 veces y conservar la relación anticoagulante-muestra. Bueno, dentro de las agujas o dispositivos con los que contamos para la extracción de muestras sanguíneas tenemos las agujas Vacutainer, la aguja pericraneal o Miniset, que es esta que ven acá, como con una mariposita, y la aguja hipodérmica convencional, que es la aguja utilizada para muestras al goteo. Esta aguja pericraneal o Miniset es muy importante que la empiecen a utilizar. Yo veo que casi no la solicitan.
Es un equipo especial para tomar muestras en recién nacidos, en los bebés, en los ancianos y en todas las personas en las cuales vayamos de pronto a tener un difícil acceso venoso. Es una aguja muy delgadita y el uso de las aleticas de la mariposita ayuda mucho a poder localizar el vaso más fácilmente. Otros dispositivos que estamos manejando en el momento, tenemos la jeringa con heparina de litio, que es la jeringa para toma de gases, tanto venosos como arteriales. Es importante tener en cuenta cuál es la orden que está realizando el médico en ese momento, qué tipo de gases está solicitando, porque si son arteriales, pues lógicamente deben ser tomados única y exclusivamente de una arteria. Esta es una muestra que no se debe trasvasar, es decir, no podemos tomar un tubo y después del tubo aspirar la sangre con la jeringa porque no sería lo correcto. Ahí estaríamos alterando las condiciones iniciales de la muestra y por ende el resultado no va a ser certero. Otros dispositivos para recolectar otras muestras, por ejemplo, para recolectar la orina, tenemos los recipientes de tapa rosca, la cantidad suficiente de la muestra es mínimo la mitad del recipiente. Cuando utilizamos bolsa pediátrica, por ejemplo, en el caso de los bebés, tratar de transferir esas muestras a los tubos taparrosca para evitar precisamente derrames. Cuando se solicita la recolección de materia fecal, recomendar que sea en un recipiente adecuado, en lo posible taparrosca. Pues estamos acostumbrados a ver los frasquitos de pronto de cierre a presión, pero hay que tratar de ir cambiando esa práctica por el riesgo tan alto que hay de salpicaduras. Y cuando utilizamos un pañal, en el caso de los bebés, podemos colocar un pañal al revés, es decir, con el plástico para adentro, y recolectar la muestra de allí y pasarla directamente al recolector. Bueno, otra muestra es la secreción vaginal. Para recolectar esta muestra, entonces hacemos un ovillo con la muestra en una lámina portaobjeto y reservamos el aplicador en 1 mililitro de solución salina. Ese mililitro de solución salina, más o menos, ¿cómo podemos equiparar esa cantidad? Más o menos con la distancia que hay entre la primera falange del dedo meñique, ¿sí? Si colocamos más solución salina, muy seguramente podríamos estar diluyendo la muestra, y si colocamos menos solución salina, muy seguramente la muestra va a llegar completamente seca al laboratorio. Hay muestras especiales que solamente pueden ser tomadas por el personal del laboratorio. Dentro de ellas está el KOH, que es un examen directo que solicita el médico para examinar hongos. Las muestras para cultivo, excepto orina, materia fecal o secreciones obtenidas mediante procedimiento invasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, las muestras de secreciones de úlceras, secreciones de herida, esas sí las va a tomar el personal de laboratorio. Y la secreción uretral también debe ser tomada por el personal de laboratorio. En cuanto a las muestras de apoyo para programas de salud pública, entonces tenemos el más común de todos, que es el esputo. Recordemos que el esputo debe ser seriado, son 3 muestras que se deben recolectar. En lo posible, siempre que se ordena un esputo, una vaciloscopia seriada, debemos hacer lo posible para que el paciente haga la recolección de las 3 muestras. Ese es otro indicador que nos está midiendo a nosotros cumplimiento. La primera muestra se toma cuando es detectado el paciente como sintomático respiratorio. Un sintomático respiratorio es aquel que persiste con tos o cualquier otro síntoma respiratorio persistente durante 2 a 3 semanas.
La segunda muestra se toma al día siguiente, debe ser el primer esputo de la mañana, completamente en ayunas, después de haberse lavado la boca previamente con solo agua. Y la tercera muestra se recolecta en el momento de entregar la segunda muestra. Estas muestras deben ser recolectadas en un ambiente completamente abierto, con mucha ventilación, nada que en el baño, que en la cocina de la casa. Al contrario, en el patio, en las afueras, en un parqueadero, donde haya un espacio suficiente para que el paciente pueda tomar la muestra con tranquilidad y haya suficiente ventilación. Los recipientes que se deben utilizar son los recipientes de boca ancha, taparrosca. También súper importante que sean taparrosca para evitar el riesgo de salpicadura en el momento de destapar. ¿Qué papelería se debe tener en cuenta cuando estamos hablando de muestras de enfermedades de interés en salud pública? Entonces, deben entrar a los protocolos de Civigila. Ustedes entran a la página del Instituto Nacional de Salud. Ahí hay una parte que se llama Civigila y consiguen ahí todos, absolutamente todos los protocolos de salud pública, de las enfermedades de interés en salud pública. Y ahí les dice qué muestras se deben tomar, en qué días se deben tomar, si necesita el carnet de las vacunas. Toda esa información la pueden encontrar ahí en los protocolos. Y anexar la documentación necesaria como la orden, el carnet de vacunas si es necesario, el documento de identidad, consentimiento informado si es necesario, por ejemplo en el caso de toma de VIH, y la ficha epidemiológica. Deben tener en cuenta que el hospital de la que el laboratorio de la Hospital San Juan de Dios no procesa este tipo de muestras. Estas muestras son remitidas directamente al laboratorio de salud pública. Entonces, si a ustedes les hace falta un papel, quedó mal diligenciada la ficha epidemiológica, el laboratorio de salud pública, pues definitivamente devuelve la muestra, no la procesa y pues nosotros no tenemos nada que ver en el proceso. Nosotros lo único que hacemos es recolectar lo que ustedes nos envían y de igual manera enviarlo al laboratorio de salud pública. Bueno, aquí ya viene la parte de toma de muestras para virus respiratorios, pero eso lo vamos a ver ahorita al final de la presentación. Entonces, ¿cuáles son las variables ambientales que influyen en la estabilidad de las muestras? Entonces, la agitación, si nosotros agitamos los tubos con los que tomamos las muestras de una manera muy fuerte, podemos estar produciendo lisis o rompimiento de las células sanguíneas y por lo tanto las muestras se nos van a embolizar. La exposición a la luz, hay muchos analitos que son muy inestables, como por ejemplo las bilirrubinas, y ellas se afectan con la exposición a la luz. La orientación del recipiente primario, siempre las muestras deben venir en una gradilla o en un soporte que permita que ellas permanezcan siempre vertical, en posición vertical, y que no se volteen, porque el hecho de que se volteen y estar en constante movimiento también produce la hemólisis de los sueros. El tiempo de transporte debe ser también el mínimo posible y la separación oportuna después de la toma de muestra en la centrífuga. El embalaje que se debe tener en cuenta es el embalaje triple, ¿sí? Tenemos el recipiente primario, que es el que contiene la muestra, el secundario, que es el que va a ir dentro de la cava. La cava debe ir completamente rotulada. Este es otro ejemplo de un embalaje triple. ¿Cuáles son los motivos de rechazo por los cuales el laboratorio no me recibe las muestras? Entonces, cuando la muestra está sin marcar, cuando la muestra está mal marcada, cuando la muestra es insuficiente, cuando estuvo mal preservada, cuando la muestra viene destapada o contaminada, cuando hay pérdida de la relación anticoagulante muestra,
cuando la muestra está coagulada o hemolizada. También es importante, por ejemplo, cuando la muestra o los nombres de las muestras no corresponden con la papelería que las acompaña, o por ejemplo, cuando en la orden no, en la orden o en la factura no hay alguno de los exámenes. Por ejemplo, en la orden mandaron glicemia, pero no la facturaron, entonces no corresponde la factura con la orden. Y en el caso, por ejemplo, de la toma de VIH, si no vienen acompañadas las muestras con el consentimiento informado, pues definitivamente las muestras no se pueden procesar. Bueno, entonces ahora vamos a ver un video. El éxito del diagnóstico. Ahí ya se ve. El diagnóstico virológico depende de tres cosas principalmente. Uno, de la recolección de la muestra. Dos, del tiempo y del tipo de muestra. Y finalmente, del transporte y la conservación de la muestra. Para la recolección de la muestra necesitamos emplear unas barreras primarias que consisten en una bata desechables antifluidos, una protección ocular, guantes, una protección para evitar el contacto del cabello con la muestra o con el paciente y tapabocas, una mascarilla N95. No nos sirven las tapabocas normales, ya que la diferencia es que estas N95, estas mascarillas, atrapan partículas y evitan el contacto de estas partículas con nuestra piel. El otro punto para el éxito de nuestro diagnóstico virológico es el tipo de muestra y el tiempo en la recolección de la muestra. Para esto, todas las muestras de virus respiratorias se deben recolectar dentro de los 5 primeros días, máximo hasta los 10 primeros días de inicio de síntomas. Una persona asintomática no se les debe recolectar muestras. Una persona con síntomas es a la cual se le puede recolectar diferentes tipos de muestras, como el hisopado faríngeo, un aspirado nasofaríngeo o un aspirado endotraqueal o inclusive lavados bronquialveolares. Si lo que vamos a recolectar es hisopado faríngeo, es importante recordar que los hisopados se deben recolectar en medio de transporte viral, mínimo 1.5 ml. Se deben utilizar hisopados de poliéster, no hisopados de dacron, baja lenguas, y es importante tener insumos como esferos o marcadores con el fin de identificar nuestra muestra. Si es una muestra de aspirado nasofaríngeo, se debe utilizar una sonda de calibre de 8 o si es en menores, una sonda de 3 o 5 de diámetro, jeringas de 20 o de 10 mililitros. No es recomendable la de 5, ya que la de 5 no aspira, no succiona bien la secreción traqueal a la cual queremos recuperar. Necesitamos solución salina, estéril y el tubo colector donde vamos a vertir el destilado de la muestra. El otro punto es el transporte y la conservación de la muestra. Es importante recordar que los virus respiratorios se deben conservar y se deben transportar a una temperatura de 2 a 8 grados. Temperaturas por encima a 8 grados pueden causar la muerte de la partícula viral y alterar los resultados del laboratorio. Para esto, las muestras se deben transportar siguiendo las recomendaciones de la IATA. Las muestras deben estar refrigeradas, se deben emplear pilas o refrigerantes congelados con el fin que garanticen que las muestras lleguen al Laboratorio de Salud Pública o al Instituto Nacional de Salud. Dentro de los diferentes tipos de muestras que tenemos para la recolección de las muestras respiratorias,
y asegurar un óptimo diagnóstico virológico, tenemos el hisopado faríngeo o nasofaríngeo. Para esto es importante recordar que necesitamos del medio de transporte viral, un hisopado faríngeo, un marcador o esfero para poder identificar nuestra muestra. Es importante recordar que al paciente se le debe explicar qué es lo que se le va a hacer, cuál es el procedimiento. Para esto, el paciente debe estar inclinada su cabeza a un ángulo de 45 grados. Esto va a permitir que el hisopo realmente recorra el tracto respiratorio en la fosa nasal. Abrimos nuestro medio de transporte viral. Nuestro hisopo lo vamos a introducir en la fosa nasal, el cual recorre todo el conducto. Es importante recordar que el hisopo no puede quedar en forma horizontal, porque esta muestra no sería la ideal, sino que por el contrario debe recorrer toda la fosa nasal, y ahí la importancia que el paciente quede en un ángulo de 45 grados. Giramos y extraemos nuestro hisopo. Este hisopo se introduce en el medio de transporte viral, rompemos este varillo, es muy flexible, es muy fácil de romper, cerramos el medio de transporte viral. Marcamos la muestra con el nombre completo y el número de documento de identidad del paciente. Si por el contrario, la muestra que vamos a recolectar es un aspirado nasofaríngeo, vamos a requerir de una sonda, la cual va a depender si nuestro paciente es mayor o menor. Si nuestro paciente es mayor, vamos a requerir una sonda de un calibre de 8 de diámetro, y si nuestro paciente es menor, el calibre debe ser de 3 o 5. Vamos a necesitar solución salina, estéril. Vamos a requerir una jeringa de 5, de 10 o de 20. La de 5 no es recomendable, ya que no succionamos óptimamente, mientras que con la de 10 o la de 20 hacemos mayor succión de nuestra secreción. Por lo tanto, también se le debe explicar al paciente qué es lo que le vamos a hacer, cuál es el procedimiento. Luego estamos para medir el recorrido o cuál es el tamaño de la sonda a introducir en la cavidad nasal. Se hace midiendo desde la fosa nasal hasta el óvulo de la oreja. Esta distancia es la que nos dice cuánto es lo que tenemos que introducir de sonda al paciente. Con nuestra jeringa vamos a destilar o vamos a succionar 5 ml de solución salina. Unimos con la sonda. La distancia que vamos a introducir fue la que ya medimos previamente. Y esta sonda debe viajar por todo el conducto de la fosa nasal hasta llegar a nuestra nasofaringe. Ahí destilamos los 5 ml y de inmediato succionamos otra vez. Generalmente lo que se recupera no son los mismos volúmenes 5 ml, sino que vamos a recuperar un poco menos. Esto es lo que vamos a dejar como muestra de aspirado nasofaríngeo. Retiramos la sonda que introducimos, la punta la colocamos en el tubo en el cual vamos a recolectar la
perfilamos el volumen extraído y con la ayuda de las tijeras cortamos esta punta. Cerramos el tubo. El resto de la sonda se debe eliminar en bolsador. Marcamos nuestra muestra con el nombre completo del paciente, nombres y apellidos, así como su número de identificación, es decir, cédula o paciente. Bueno, hay unas recomendaciones que vamos a mirar en cuanto a la toma del hisopado. Recordemos que es un hisopado nasofaringio, así como vimos en el video, que una vez el hisopo que se debe utilizar, recordemos que es un hisopo plástico o de poliéster. Una vez ese hisopo se introduce en la fosa nasal y llega a la parte de la faringe, se debe hacer una rotación del mismo, o sea, girarlo, así como lo hizo la operaria en el video, que al partir el hisopo y ya disponerlo en el vial, la longitud del hisopo no debe ser superior a la del vial. La longitud del hisopo nos debe permitir el cierre hermético del vial. El vial viene con un cierre taparrosca. Y como el marcaje del vial está a cargo del laboratorio, entonces por favor tener la precaución de siempre verificar los nombres, sobre todo cuando van a tomar más de un paciente. Entonces, como el material ya lo van a recibir marcado, siempre verificar el nombre que trae el vial con el nombre del paciente al que se le va a tomar la muestra en ese momento. No sé si alguien tenga alguna duda o quiera hacer algún comentario. ¿Sí me están escuchando? Señora, Sí, señora. Ah, me asustó tanto silencio. Yo dije, Dios mío, estoy hablando sola. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta que hacer frente a la capacitación o algún aporte? les voy a colocar el post-test en el grupo de chat para que por favor lo vayan diligenciando. Si tienen alguna pregunta con la doctora Yata, por favor, de una vez la mencionan, por favor. Una pregunta con respecto el pretest hablaba de contra tomar muestras para investigación del nuevo virus SARS-CoV y podemos afirmar que ahí quedamos un poco como medio desubicados con esa pregunta. No, ese era el enunciado. Las preguntas empiezan a partir de la número 5. Pero había un espacio para responder, jefe. No, ese es solamente el enunciado, es que el formato no le dejaba quitar esa parte. La pregunta empieza a partir de la número 5. Listo, ya se los envié, pero entonces ese... Mami, ¿sabías con espérate. Z, S o S? Con ese.
El post-test se activa a las 4:07 para que pronto no me van a decir que no les deja. Desde las 4:07 se activa y termina a las 4:25. Y se va a tener en cuenta únicamente las personas que están conectadas o que estuvieron durante la reunión. Colócales acá nuevamente. Les decía que se activa a las 4:07. Todavía no está activo. Les estoy enviando, pero a las 4:07 es que se activa el post-test. O sea, en 2 minutos se activa. Listo, a partir de este momento ya queda activo el post-test. Son las 4:07. A partir de las 4:07, ya son las 4:07, ya a partir de este momento ya tiene que estar activo. Sin embargo, se los voy a volver otra vez a copiar. Un segundo acá. A partir de este momento ya tienen que dejarle registrar. Bueno, yo los dejo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Que tengan buena tarde. Gracias, doctora Yata. Bueno, chao. Chao, chao.